Imagina que estás caminando en un tranquilo bosque. A tu alrededor, los árboles se levantan con gran majestuosidad, algunos llenos de frutos jugosos, mientras que otros están secos, con ramas quebradas y hojas caídas. La diferencia entre ellos es evidente. Uno tiene vida, el otro está vacío, alejado de lo que lo nutre. Ahora reflexiona por un momento, ¿qué árbol representa tu vida espiritual? Si miraras hacia adentro, ¿verías frutos que denotan la presencia del Espíritu Santo o te darías cuenta de que falta algo? Esta reflexión no es para juzgarte, sino para invitarte a embarcarte en un viaje de transformación, un camino donde los frutos del Espíritu llenen tu vida de propósito y dirección. Los frutos del Espíritu Santo no son simplemente características mencionadas en la Biblia. Son un reflejo tangible de que Dios está obrando en ti, transformándote desde el interior. Sin embargo, aquí surge la gran pregunta: ¿cómo podemos cultivar esos frutos en un mundo que constantemente intenta ahogarlos? Vivimos rodeados de retos, presiones y distracciones que parecen sofocar nuestra relación con Dios. Pero todos tenemos el potencial de ser ese árbol lleno de vida que no solo crece en fortaleza, sino que también nutre y transforma a quienes nos rodean. Este mensaje no es solo una reflexión, es un desafío para ti. No importa el lugar en el que te encuentres espiritualmente. Tal vez sientes que has producido algunos frutos, pero no con la abundancia que desearías. O quizás no sabes por dónde empezar. Lo que vas a descubrir no es solo un consejo, sino una guía que permitirá que el Espíritu Santo transforme tu vida en un testimonio vivo de su poder. Si alguna vez te has preguntado cómo reflejar el carácter de Cristo, este es el momento para encontrar la respuesta. Hoy aprenderás cómo cada fruto del Espíritu puede no solo renovar tu relación con Dios, sino también influir en la vida de los demás. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, no nos referimos a simples cambios en el comportamiento. No se trata de una lista de cualidades que debes cumplir para ser un buen cristiano, ni de un estándar humano que debas alcanzar con tu propio esfuerzo. Los frutos del Espíritu son pruebas vivas de que Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter para reflejar el de Cristo. Son el resultado natural de una vida conectada al Espíritu Santo, como un árbol que da frutos porque está plantado junto a corrientes de agua viva. En Gálatas, el apóstol Pablo enumera claramente estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas virtudes no son cualidades que podamos forzar en nosotros mismos, sino los resultados de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Es importante entender que estos frutos no son independientes, sino que están entrelazados, reflejando el carácter de Dios en nosotros. No puedes tener amor sin paciencia, ni gozo sin paz. Juntos, forman un todo que muestra la obra transformadora del Espíritu. Quizás te preguntas por qué se les llama frutos, en lugar de simplemente virtudes. Piensa en un árbol frutal. Su propósito no es solo verse bonito, sino dar fruto, algo tangible que otros puedan disfrutar. De igual manera, los frutos del Espíritu son evidentes y útiles. No son solo para ti, sino para quienes te rodean. Son un testimonio vivo de que Dios está trabajando en tu corazón, y esa transformación tiene un impacto en las vidas de otros. Cuando alguien muestra amor, paz o dominio propio, está demostrando el poder del Espíritu Santo en acción. Los frutos del Espíritu no son algo que se producen instantáneamente. Como un árbol que da fruto, necesitan tiempo, cuidado y una conexión constante con la fuente de vida.
Esto significa que no importa cuánto esfuerzo pongamos por nuestra cuenta, sin el Espíritu Santo, esos frutos no pueden crecer. La clave aquí es que no se trata de perfección, sino de rendición. En esa rendición diaria a Dios, comenzamos a ver cómo los frutos toman forma y crecen en nosotros. La invitación es clara. Los frutos del Espíritu Santo no son una decoración, son una señal de vida espiritual auténtica. Pero, ¿cómo podemos permitir que el Espíritu Santo los cultive en nosotros? En este recorrido, exploraremos cada uno de estos frutos con detalle, mostrando no solo su significado, sino también cómo aplicarlos en tu vida cotidiana y convertirte en ese árbol lleno de vida que refleja a Cristo en todos los aspectos de tu vida. El amor. Es una palabra sencilla, pero profunda, que parece inalcanzable en el mundo de hoy, lleno de caos, egoísmo y corazones rotos. ¿Cuántas veces buscamos amor en lugares equivocados? ¿Cuántas veces confundimos amor con conveniencia, interés o emociones pasajeras? Pero el amor del que habla la Biblia es diferente. Es el primer fruto del Espíritu Santo y la clave para entender cómo Dios transforma nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, no solo produce amor, sino que lo coloca como base de todo lo demás. No es casualidad que el amor sea el primer fruto mencionado en Gálatas 5:22. Es la base sobre la cual se construyen todos los demás frutos. Sin amor, nuestras acciones pierden su sentido. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 13. Si no tengo amor, nada soy. El amor es lo que nos distingue como cristianos, nos conecta con el corazón de Dios y nos permite impactar a otros de maneras que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Pero, ¿qué tipo de amor es este? No se trata del amor romántico, que muchas veces depende de circunstancias o sentimientos. Tampoco es un amor condicionado a lo que se puede recibir. Este amor es ágape, incondicional y eterno. Es el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo para morir por nosotros, aun cuando estábamos llenos de pecado. Es un amor que no espera recompensas, no guarda rencor, todo lo soporta. Y ese es el amor que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotros. Amar de esta manera no es sencillo. No es natural en nosotros porque nuestra naturaleza humana tiende al egoísmo, al orgullo y a buscar lo que nos conviene. ¿Cómo podemos amar a quienes nos han herido? La respuesta es que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él transforma nuestro corazón, arranca de raíz el resentimiento y reemplaza el odio con un amor que no proviene de nosotros, sino de Dios. Imagina estar frente a alguien que te ha traicionado. Todo en ti grita por justicia, por venganza, pero entonces el Espíritu Santo susurra en tu corazón: ama como yo te he amado. Y en lugar de responder con ira, eliges perdonar. Ese acto de amor no solo libera a la otra persona, sino que también te libera a ti. El amor tiene un poder sanador, transformador que rompe cadenas y abre puertas que nunca imaginaste. El amor también es una decisión. No siempre sentirás el deseo de amar, especialmente cuando enfrentes personas difíciles o situaciones injustas. Pero ahí es donde el amor como fruto del Espíritu se hace evidente. Es amar no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Es reflejar el amor de Cristo, incluso cuando nadie más lo hace. Piensa en Jesús, en la cruz. Rodeado de burlas, odio y rechazo, su respuesta fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que cambia vidas, el amor que transforma corazones endurecidos. Pero amar no solo impacta a los demás, también te transforma a ti. Cuando dejas que el amor de Dios fluya a través de ti, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver a las personas como Dios las ve, con compasión, esperanza y el deseo de que también experimenten su amor.
El amor te libera del peso del rencor, te da paz y te llena de propósito. Es como un río que fluye desde tu interior, trayendo vida no solo a ti, sino a todos los que tocas. Cultivar el fruto del amor no es un proceso instantáneo. Así como un árbol necesita tiempo, agua y cuidados para dar fruto, el amor en tu vida también requiere dedicación y una conexión constante con Dios. Esto significa buscarlo cada día en oración, leer su palabra para entender su corazón y pedirle al Espíritu Santo que te guíe en cada relación y situación. Algunas veces fallarás porque eres humano, pero incluso en esos momentos el Espíritu Santo está allí para levantarte, recordándote que este amor no depende de tu fuerza, sino del poder de Él en ti. El amor también tiene un efecto multiplicador. Cuando decides amar como Cristo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Puede ser un acto pequeño, como una palabra de aliento o un gesto de bondad, pero su impacto puede ser eterno. Tal vez nunca veas los resultados completos de tu amor en esta vida, pero Dios está trabajando de formas que no puedes imaginar. El amor que siembras hoy puede ser el inicio de una transformación en alguien más, que luego llevará ese amor a otros. El amor es el primer fruto del Espíritu porque es el más poderoso. Es el fundamento de nuestra relación con Dios y con los demás. Sin amor no podemos experimentar plenamente la paz, el gozo o la paciencia. Pero cuando permitimos que el amor de Dios llene nuestro corazón, todo cambia. Nos convertimos en árboles frondosos, cargados de fruto, que dan vida y esperanza a quienes nos rodean. Hoy Dios te invita a abrir tu corazón al amor del Espíritu Santo. Tal vez haya heridas que necesitas sanar, personas que necesitas perdonar, o incluso áreas de tu vida que has cerrado al amor de Dios. No importa dónde estés o cuánto sientas que te falta, el Espíritu Santo está listo para obrar en ti. Todo lo que necesitas hacer es decir: Señor, aquí estoy, llena mi corazón con tu amor. Ahora, imagina un mundo donde cada cristiano viva este amor. Familias reconciliadas, comunidades transformadas, corazones sanados. Ese es el poder del amor, y todo comienza con un paso. Hoy es el día para decidir ser ese árbol que da fruto en abundancia, que alimenta y da sombra, no por su propia fuerza, sino porque está conectado a la fuente de vida eterna. Después de permitir que el Espíritu Santo cultive en nosotros el amor, descubrimos que ese amor abre la puerta a otro fruto poderoso, el gozo. Pero este gozo no es como la felicidad que depende de las circunstancias externas. Es algo mucho más profundo, más duradero. El gozo es la respuesta natural de un corazón que ha experimentado el amor de Dios en su plenitud. Es una paz jubilosa que trasciende cualquier adversidad y solo puede provenir de una relación viva con el Espíritu Santo. En el mundo, la felicidad suele depender de lo que tenemos o lo que logramos. Es como una ola que sube y baja según las circunstancias. Pero el gozo del Espíritu Santo no depende de nada de eso. Es como un río subterráneo que fluye constantemente, incluso cuando la superficie parece seca y estéril. Este gozo surge del conocimiento de que, sin importar lo que ocurra, somos amados, salvados y sostenidos por Dios. Es un gozo que permanece porque está enraizado en algo eterno, no en lo pasajero. El gozo también nos da fortaleza. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esto significa que el gozo no solo nos llena de paz, sino que nos capacita para enfrentar las pruebas de la vida con valentía y esperanza. Piensa en Pablo y Silas cantando himnos a Dios en la prisión. Estaban golpeados, encadenados en la oscuridad, y aún así, el gozo del Espíritu Santo los sostenía.
No era una negación de su sufrimiento, sino una confianza profunda en que Dios estaba con ellos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Cultivar el fruto del gozo implica aprender a enfocarnos en Dios y no en las circunstancias. Esto no significa ignorar el dolor o los problemas, sino elegir ver más allá de ellos. Es reconocer que, aunque haya momentos de dificultad, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, y su plan para nosotros es perfecto. Este gozo se fortalece cuando recordamos las promesas de Dios, cuando meditamos en su palabra y cuando pasamos tiempo en su presencia. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedes experimentar este gozo si estás atravesando una temporada de dolor o incertidumbre? La clave está en rendir tus emociones al Espíritu Santo y permitir que Él renueve tu perspectiva. A veces, el gozo comienza como una pequeña chispa en medio de la oscuridad, pero si lo alimentas con gratitud y confianza en Dios, esa chispa se convierte en una llama que ilumina todo a tu alrededor. El gozo también tiene un impacto profundo en quienes te rodean. Es contagioso. Cuando las personas ven que tienes gozo incluso en las pruebas, se preguntan de dónde viene esa paz inexplicable. Y ahí tienes una oportunidad para compartir el Evangelio, para hablarles del amor de Dios y de cómo Él transforma la vida de quienes confían en Él. El gozo es un testimonio poderoso porque muestra que nuestra fe no es solo teoría, sino una realidad que cambia nuestra manera de vivir. Este gozo no significa que nunca sentirás tristeza o dolor. Jesús mismo lloró y sufrió durante su tiempo en la tierra, pero incluso en medio de su sufrimiento, Él tenía un gozo que lo sostenía, un gozo que venía de cumplir la voluntad de su Padre y de saber que su sacrificio traería salvación al mundo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos da un gozo que no niega nuestras emociones humanas, pero que las trasciende y nos conecta con el propósito eterno de Dios. Cuando permitimos que el gozo del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nos volvemos más agradecidos, más conscientes de las bendiciones diarias, y encontramos motivos para alabar a Dios incluso en las pequeñas cosas. Este gozo nos transforma desde dentro y nos da la capacidad de enfrentar la vida con un corazón lleno de esperanza y gratitud. El gozo también nos prepara para recibir y cultivar los demás frutos del Espíritu. Es como una energía que impulsa nuestra paciencia, nuestra bondad y nuestra fidelidad. Sin gozo, nuestra vida espiritual se vuelve pesada y rutinaria, pero cuando el gozo está presente, cada acto de amor, cada momento de paz y cada muestra de bondad se llenan de vida y propósito. Y así como el amor se convierte en la base, el gozo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Es el recordatorio constante de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y su Espíritu está obrando en nuestras vidas. A medida que avanzamos en este viaje de transformación espiritual, el gozo nos lleva de la mano hacia el siguiente fruto, uno que también necesitamos desesperadamente: la paz. Después de experimentar el amor que todo lo transforma y el gozo que llena de fuerza incluso en medio de las pruebas, el Espíritu Santo nos guía hacia un estado que todo ser humano anhela profundamente: la paz. Pero, ¿qué es esta paz? En un mundo donde el estrés, la ansiedad y el miedo parecen gobernar la vida de muchas personas, la paz del Espíritu Santo se levanta como un refugio que trasciende todo entendimiento humano. Es una paz que no se rompe con las tormentas de la vida, sino que nos sostiene y nos guía en medio de ellas. La paz del Espíritu no es simplemente la ausencia de problemas o conflictos. No se trata de vivir en un ambiente perfecto, sin desafíos ni preocupaciones. Más bien, es un estado interno,
un descanso en el alma que proviene de confiar plenamente en Dios. Jesús mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. La paz que el Espíritu Santo produce es diferente de cualquier tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. No es frágil ni temporal, sino firme y eterna, porque está anclada en la soberanía y el amor de Dios. Imagina por un momento a Jesús en la barca con sus discípulos. Una tormenta furiosa golpeaba el mar y ellos estaban aterrados, pensando que iban a morir. Mientras tanto, Jesús dormía. ¿Cómo podía descansar en medio de semejante caos? La respuesta es sencilla: Él tenía una paz perfecta porque sabía quién tenía el control. Esa misma paz es la que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotros. Es una paz que no se basa en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y obrando para nuestro bien. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz cuando enfrentamos tantos problemas en nuestra vida diaria? El primer paso es rendir nuestras cargas a Dios. Muchas veces llevamos sobre nuestros hombros pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro, por las cosas que no podemos controlar, y permitimos que el miedo nos robe la paz. Filipenses 4:6-7 nos da una clave poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él responde llenando nuestro corazón con su paz. La paz del Espíritu también se cultiva cuando decidimos confiar en las promesas de Dios. En la Biblia encontramos innumerables recordatorios de su fidelidad. Desde la provisión de maná en el desierto hasta la victoria de David sobre Goliat, Dios siempre ha mostrado que es digno de nuestra confianza. Cuando meditamos en su palabra y recordamos todo lo que ha hecho por nosotros, nuestra fe se fortalece y con ella nuestra paz. Sabemos que no importa lo que enfrentemos, Dios está en control y eso nos permite descansar. Esta paz no solo nos beneficia a nosotros, también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. En un mundo lleno de ansiedad y estrés, una persona que vive en paz se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando otros ven que, incluso en medio de dificultades, puedes mantener la calma y la esperanza, se sienten atraídos por esa paz. Es una oportunidad para mostrarles que no es algo que proviene de tus propias fuerzas, sino del Espíritu Santo que habita en ti. Esa paz puede abrir puertas para compartir el Evangelio y hablar del amor de Cristo. Sin embargo, esta paz no significa que nunca enfrentarás conflictos. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos alentó. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz del Espíritu no elimina las dificultades, pero te equipa para enfrentarlas con un corazón tranquilo y una mente clara. Es como un ancla que mantiene tu alma firme, incluso cuando las olas son fuertes. Cuando permites que el Espíritu Santo cultive este fruto en ti, aprendes a responder a los desafíos con fe en lugar de miedo, con esperanza en lugar de desesperación. La paz también transforma nuestras relaciones con los demás. Un corazón en paz no busca conflictos, no guarda rencor, ni se aferra a las ofensas. La Biblia nos llama a ser pacificadores, porque quienes lo son serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto significa buscar la reconciliación, promover la unidad y ser un reflejo de la paz de Cristo en nuestras interacciones con los demás. A veces, esto requiere humildad y sacrificio, pero el resultado es una vida más plena y armoniosa. Cultivar la paz en tu vida es un proceso. Requiere intencionalidad y una conexión constante con Dios.
No se trata de ignorar los problemas o pretender que todo está bien, sino de encontrar descanso en medio de ellos. Es recordar una y otra vez que no estás solo, que Dios está contigo y que su poder es suficiente para sostenerte. Cuando te rindes al Espíritu Santo y permites que Él gobierne tu corazón, la paz comienza a florecer, transformándote desde adentro y derramándose hacia afuera. La paz del Espíritu Santo es como un río que fluye suavemente, trayendo vida y frescura a todo lo que toca. Es un recordatorio constante de que, aunque el mundo pueda estar lleno de caos, hay un lugar donde puedes descansar. Ese lugar es la presencia de Dios. Y cuando vives en esa paz, estás listo para enfrentar cualquier desafío porque sabes que no lo haces solo. A medida que esta paz se establece en tu corazón, prepara el camino para otro fruto esencial, la paciencia. Una virtud que requiere confianza, perseverancia y sobre todo, una fe inquebrantable en que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Cuando hablamos de paciencia, muchos la consideran simplemente esperar sin quejarse, pero la paciencia que el Espíritu Santo cultiva en nosotros es mucho más que eso. Es una virtud activa, poderosa y profundamente transformadora. Es la capacidad de perseverar con fe en medio de la incertidumbre, de resistir con gracia en medio de las pruebas y de actuar con compasión hacia los demás, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse. Es un fruto que no solo embellece nuestra vida espiritual, sino que también nos moldea para enfrentar las dificultades con la perspectiva eterna de Dios. La paciencia tiene raíces profundas en el carácter de Dios. En toda la Biblia vemos cómo Él muestra su paciencia hacia la humanidad. Desde la desobediencia de Adán y Eva hasta los constantes fracasos del pueblo de Israel, Dios siempre fue lento para la ira y grande en misericordia. En 2 Pedro 3:9 leemos que Dios no demora su promesa, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia divina no es una simple tolerancia pasiva, es un acto activo de amor, una oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, comenzamos a reflejar esa misma paciencia en nuestra vida. La paciencia se prueba más intensamente en los momentos de espera. Piensa en Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron años, incluso décadas, antes de que esa promesa se cumpliera. En esos tiempos de espera, Abraham tuvo que aprender a confiar en que el plan de Dios era mejor que sus propios deseos inmediatos. No siempre lo hizo perfectamente, pero al final, su fe y paciencia lo llevaron a ver la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en una temporada de espera, preguntándonos por qué Dios no responde o por qué las cosas no cambian? En esos momentos, la paciencia nos enseña a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él nunca llega tarde. La paciencia también tiene una dimensión relacional que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo donde las relaciones humanas están llenas de conflictos, desacuerdos y desafíos. En esas situaciones, la paciencia nos llama a responder con gracia en lugar de enojo, a buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Efesios 4:2 nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no significa que debamos tolerar el mal o permitir que otros abusen de nosotros, sino que aprendemos a mirar a las personas con los ojos de Dios, reconociendo que todos estamos en un proceso de crecimiento y transformación. Pero ser paciente no significa que no sintamos frustración o desánimo. Habrá momentos en los que la impaciencia tocará a la puerta, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o personas que parecen ponernos a prueba constantemente.
En esos momentos necesitamos acudir al Espíritu Santo para que renueve nuestra perspectiva. La paciencia no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es un fruto que crece cuando permanecemos conectados a Dios, como un árbol que da fruto porque está plantado junto a corrientes de agua viva. Un ejemplo poderoso de paciencia lo vemos en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Desde una perspectiva humana, habría tenido todas las razones para renunciar, para rendirse al resentimiento o la desesperación. Pero José confió en Dios, incluso cuando no entendía su plan. Al final, Dios usó esos años de sufrimiento para prepararlo para un propósito mayor: salvar a toda una nación. La paciencia de José no fue pasiva, fue activa, llena de fe y confianza en que Dios estaba obrando, incluso en las circunstancias más oscuras. La paciencia también se refleja en nuestra relación con nosotros mismos. A menudo somos nuestros críticos más duros, esperando cambios inmediatos en nuestra vida espiritual o resultados rápidos en nuestros esfuerzos. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que el crecimiento toma tiempo. Así como un agricultor no espera que una semilla plantada dé fruto al día siguiente, nosotros tampoco podemos esperar que nuestras vidas se transformen instantáneamente. La paciencia nos invita a ser amables con nosotros mismos, a confiar en que Dios está trabajando en nuestro corazón, moldeándonos a su imagen, un paso a la vez. Cultivar la paciencia también requiere acción. No es una espera pasiva, sino una oportunidad para crecer en fe y obediencia. Mientras esperamos en Dios, podemos usar ese tiempo para buscarlo más profundamente, para fortalecer nuestra relación con Él y para servir a los demás. Cada momento de espera es una oportunidad para demostrar nuestra confianza en su plan, sabiendo que sus tiempos siempre son perfectos. La paciencia también tiene un impacto directo en nuestro testimonio. En un mundo donde todos parecen estar corriendo, buscando resultados rápidos y evitando las dificultades, una persona que vive con paciencia se destaca. Cuando otros ven que puedes enfrentar las pruebas con calma, esperar con esperanza y responder con amor, se sienten atraídos por esa fuerza interior. Y esa es la oportunidad perfecta para señalar a Cristo, para mostrar que no es algo que puedas lograr por ti mismo, sino una obra del Espíritu Santo en tu vida. Al reflexionar en la paciencia, podemos mirar hacia adelante con esperanza. Sabemos que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Y mientras aprendemos a esperar en Él, descubrimos que este fruto prepara el terreno para los demás. La paciencia no es el final del camino. Es un puente que nos lleva a la benignidad y la bondad, virtudes que también transforman nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Cuando el Espíritu Santo cultiva en nosotros la paciencia, nuestro corazón se prepara para abrazar una virtud que transforma nuestras relaciones y muestra el carácter de Cristo en cada interacción: la benignidad. Este fruto puede parecer sencillo, pero encierra un poder extraordinario. La benignidad es mucho más que ser amable o educado. Es una bondad profunda, sincera y activa, que busca el bienestar de los demás, incluso cuando no lo merecen. Es el reflejo del amor de Dios en acción. En un mundo donde la indiferencia y el egoísmo parecen dominar, la benignidad brilla como una luz que no se puede ignorar. Este fruto no es solo una actitud interna, es una acción constante que nace de un corazón transformado. La benignidad no es selectiva ni calculadora. No se pregunta si alguien merece nuestra amabilidad o si nos beneficiará de alguna manera. Es desinteresada, generosa y completamente gratuita, porque fluye del Espíritu Santo que habita en nosotros. La benignidad de Dios es el modelo perfecto,
Piensa en todas las veces que Dios ha mostrado su bondad hacia ti, incluso cuando no lo merecías. Cada día, Él nos da vida, sustento y oportunidades para comenzar de nuevo. Su benignidad no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza amorosa. Como dice Romanos 2:4, ¿no ves cómo la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es su benignidad la que nos atrae hacia Él, la que nos muestra que, aun siendo pecadores, Él nos ama profundamente, y es esa misma benignidad la que el Espíritu Santo nos invita a reflejar en nuestras vidas. Cultivar la benignidad no siempre es fácil, especialmente en un mundo que nos enseña a responder al mal con mal, a buscar justicia inmediata y a proteger nuestros propios intereses. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, descubrimos que la benignidad no es una carga, sino una expresión natural de su obra en nosotros. Ser benigno no significa ignorar el mal o permitir que otros nos hieran, sino responder al mal con bien, mostrando el carácter de Cristo incluso en las circunstancias más desafiantes. La benignidad también requiere sensibilidad hacia las necesidades de los demás. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo con un espíritu de compasión y amor. Es la diferencia entre dar una palabra de aliento y darla con sinceridad, entre ayudar a alguien y hacerlo con gozo. La benignidad no busca reconocimiento ni recompensa, se deleita simplemente en hacer el bien porque refleja el corazón de Dios. Imagina por un momento el impacto que puede tener un acto de benignidad. Tal vez alguien esté atravesando un día difícil, sintiéndose solo o desanimado, y una palabra amable, un gesto generoso o incluso una sonrisa puede marcar una diferencia significativa. La benignidad es poderosa porque toca el corazón de las personas de maneras que no siempre podemos ver de inmediato. Es una semilla que, cuando se siembra, puede dar fruto en el tiempo perfecto de Dios. Un ejemplo claro de benignidad en la Biblia lo encontramos en Jesús. Durante su ministerio, mostró una bondad desinteresada hacia todos, desde los marginados hasta sus enemigos. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los afligidos, no porque esperara algo a cambio, sino porque su amor por la humanidad lo movía a actuar. Uno de los momentos más impactantes de su benignidad fue cuando en la cruz oró por quienes lo crucificaban diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ese es el estándar de benignidad que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotros. La benignidad no solo transforma nuestras relaciones con los demás, también nos cambia a nosotros. Cada vez que actuamos con benignidad, nuestro corazón se vuelve más parecido al de Cristo. Aprendemos a dejar de lado el egoísmo y a mirar a las personas con los ojos de Dios. Esto no significa que siempre sea fácil. Habrá momentos en los que nuestra naturaleza humana quiera responder con dureza o indiferencia. Pero es en esos momentos cuando el Espíritu Santo nos fortalece para elegir la benignidad. También debemos recordar que la benignidad no es debilidad. Algunas personas pueden confundirla con ser ingenuo o débil, pero en realidad se necesita una gran fortaleza para responder con bondad en situaciones difíciles. Ser benigno requiere humildad, pero también valentía. Es elegir ser luz en medio de la oscuridad, incluso cuando parece que nadie lo nota o lo aprecia. La benignidad tiene un efecto multiplicador. Cuando mostramos bondad sincera, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Un pequeño acto de benignidad puede desencadenar una cadena de bondad que impacte a muchas personas. Tal vez nunca veas el alcance completo de tus acciones, pero Dios está obrando a través de cada acto de benignidad, por pequeño que parezca. Si queremos cultivar este fruto, necesitamos estar conectados a la fuente.
pasar tiempo con Dios en oración, meditar en su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras interacciones diarias. La benignidad no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es el resultado de una vida entregada a Dios y de un corazón transformado por su amor. A medida que el Espíritu Santo cultiva la benignidad en nosotros, nos preparamos para reflejar otro fruto poderoso: la bondad. Una virtud que, aunque está estrechamente relacionada con la benignidad, añade una dimensión más profunda de integridad y acción transformadora en nuestra vida diaria. Cuando el Espíritu Santo cultiva la benignidad en nosotros, nuestra vida comienza a irradiar una bondad que va más allá de las apariencias o los gestos superficiales. La bondad es un fruto que transforma nuestras intenciones, nuestras acciones y, sobre todo, nuestro impacto en los demás. No es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con un corazón sincero, movido por el deseo de reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. La bondad no es una simple actitud, es una virtud que requiere integridad. Es actuar con rectitud incluso cuando nadie nos observa, buscar el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio y vivir con un corazón limpio delante de Dios. A diferencia de la bondad que el mundo ofrece, que a menudo está motivada por interés o conveniencia, la bondad que el Espíritu Santo cultiva en nosotros tiene raíces profundas en el amor de Dios. Es una bondad pura, genuina y constante que no depende de las circunstancias ni de las reacciones de los demás. Dios mismo es la fuente de toda bondad. Desde el principio, su bondad ha sido evidente en la creación, en su provisión diaria y sobre todo en el sacrificio de su Hijo Jesús para nuestra salvación. Salmos 34:8 nos invita: Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando experimentamos la bondad de Dios, algo en nuestro interior cambia. Esa bondad nos transforma, nos llena y nos capacita para compartirla con los demás. La bondad se manifiesta de muchas maneras. Puede ser a través de actos visibles, como ayudar a alguien en necesidad, consolar a un amigo en momentos difíciles o dar generosamente sin buscar reconocimiento. Pero también se muestra en las pequeñas cosas, en las palabras que escogemos, en cómo tratamos a quienes nos rodean y en las decisiones que tomamos diariamente. La bondad no es algo que hacemos ocasionalmente, es un reflejo constante de quién somos en Cristo. En la Biblia vemos ejemplos poderosos de bondad en acción. Uno de ellos es la historia del buen samaritano, Lucas 10:25-37. Este hombre, sin ninguna obligación ni vínculo con la víctima, decidió detenerse, atender sus heridas y asegurarse de que estuviera cuidado. Su bondad no fue superficial ni momentánea. Fue un compromiso tangible con el bienestar de alguien que lo necesitaba. Este relato nos enseña que la verdadera bondad va más allá de las palabras. Es un amor en acción, una disposición a sacrificar tiempo, recursos y energía por el bien de otros. Cultivar la bondad no siempre es fácil. Vivimos en un mundo donde a menudo la indiferencia, la desconfianza y el egoísmo parecen prevalecer. Mostrar bondad en un ambiente hostil puede parecer una tarea desalentadora. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde el fruto de la bondad brilla con más intensidad. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, y la bondad es una de las maneras más claras de cumplir con ese llamado. Pero la bondad no solo transforma a quienes la reciben, también nos transforma a nosotros. Cada vez que elegimos la bondad sobre el egoísmo, algo en nuestro carácter se alinea más con el de Cristo. Es como un músculo que se fortalece con el uso constante. Cuanto más practicamos la bondad, más natural se vuelve y más profundamente refleja el fruto del Espíritu en nuestra vida. La bondad también nos llama a ser conscientes de nuestras intenciones.
No basta con hacer cosas buenas. Debemos hacerlas con un corazón sincero, sin buscar reconocimiento o recompensa. Como Jesús dijo en Mateo 6, 3-4. Cuando des a los pobres, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La bondad genuina no necesita espectadores. Su motivación es el amor de Dios que habita en nosotros. A veces, mostrar bondad requiere valentía. Puede significar ir en contra de la corriente, defender lo correcto en medio de la injusticia o extender una mano a alguien que otros han rechazado. La bondad no siempre será comprendida ni apreciada, pero eso no debe detenernos. Cuando actuamos con bondad, estamos sembrando semillas que Dios usará en su tiempo perfecto, incluso si no vemos los frutos de inmediato. La bondad también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Nos ayuda a construir confianza, a fortalecer vínculos y a ser un reflejo del amor de Dios en cada interacción. Una palabra amable, un gesto de apoyo o un acto de generosidad pueden marcar una diferencia eterna en la vida de alguien. Tal vez nunca sabremos el alcance completo de nuestras acciones, pero Dios sí, y Él usa cada acto de bondad para su propósito. Para cultivar este fruto en nuestra vida, necesitamos estar conectados a la fuente, pasar tiempo en oración, meditar en la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras acciones son pasos esenciales. También debemos estar atentos a las oportunidades diarias de mostrar bondad. No siempre serán grandes gestos, a veces serán las cosas pequeñas las que tendrán el mayor impacto. A medida que el fruto de la bondad crece en nosotros, nos preparamos para vivir una vida más plena y significativa. Pero este fruto no se queda aislado. Está profundamente conectado con otro que también refleja la fidelidad de Dios en nuestra vida. La fidelidad misma, una virtud que nos llama a ser constantes, confiables y comprometidos en todo lo que hacemos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo cultive en nosotros el fruto de la bondad, surge una virtud que fortalece cada aspecto de nuestra vida cristiana: la fidelidad. La fidelidad no es solo una cualidad, es un compromiso profundo, una devoción inquebrantable hacia Dios y hacia lo que Él nos ha confiado. En un mundo donde la lealtad parece ser cada vez más escasa y las promesas se rompen con facilidad, la fidelidad se convierte en una luz que distingue a quienes viven bajo la guía del Espíritu. La fidelidad comienza con Dios. Él es el modelo perfecto de fidelidad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios permanece constante en sus promesas sin importar las circunstancias. Desde la creación hasta la cruz, su fidelidad ha sido una línea continua de amor, misericordia y gracia. En Deuteronomio 7:9 se nos recuerda: «Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». Esta fidelidad divina no depende de nuestras acciones ni de nuestras fallas. Es una expresión de su carácter perfecto. Al experimentar esta fidelidad, somos llamados a reflejarla en nuestra relación con Él y con los demás. Ser fiel significa ser constante, confiable y comprometido. No es una cualidad que aparece solo en los grandes momentos de la vida. Se manifiesta en los detalles cotidianos. Es mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos pruebas, cumplir nuestras promesas incluso cuando resulta difícil, y vivir de una manera que honre a Dios en cada aspecto. La fidelidad es una expresión tangible de nuestra confianza en Dios y de nuestra disposición a seguirle, incluso cuando no entendemos su plan. La fidelidad también se prueba en las adversidades. Es fácil ser fiel cuando todo va bien,
cuando las bendiciones fluyen y las circunstancias son favorables. Pero la verdadera fidelidad se revela en los momentos de desafío, cuando parece que Dios está en silencio o cuando el camino se vuelve incierto. Piensa en Job, quien perdió todo lo que tenía, pero nunca renunció a su fe en Dios. A pesar de su dolor, declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la esencia de la fidelidad, una confianza inquebrantable en que Dios es bueno y que su propósito para nosotros es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. La fidelidad también implica ser fiel en las pequeñas cosas. A menudo buscamos grandes oportunidades para demostrar nuestra lealtad a Dios, pero olvidamos que la fidelidad se construye en los detalles. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Ser fiel en lo pequeño significa ser diligente en nuestras responsabilidades diarias, ser honestos en nuestras interacciones y vivir con integridad en todo momento. Es en estas cosas aparentemente insignificantes donde se forja un carácter fiel que puede sostenerse en cualquier circunstancia. Este fruto también se refleja en nuestras relaciones con los demás. Ser fiel no solo significa cumplir nuestras promesas, sino también ser leales, confiables y comprometidos en nuestras interacciones. En un mundo donde la confianza se ha vuelto frágil, una persona fiel se convierte en un refugio seguro para quienes la rodean. La fidelidad en las amistades, en el matrimonio, en la familia y en la comunidad muestra el carácter de Cristo y crea vínculos que perduran. Pero ser fiel no siempre es fácil. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato y lo conveniente, donde los compromisos se rompen con facilidad y las prioridades cambian rápidamente. Mantenernos fieles requiere un esfuerzo intencional y una conexión constante con Dios. No podemos ser fieles por nuestra cuenta. Necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe. Es su obra en nosotros la que nos capacita para ser constantes, incluso en medio de las distracciones y las presiones del mundo. La fidelidad también nos llama a ser valientes. A veces, ser fiel significa tomar decisiones que no son populares, defender la verdad cuando otros la ignoran, o mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos oposición. La fidelidad no se mide por la aprobación de los demás, sino por nuestra disposición a honrar a Dios en todo momento. Es una expresión de nuestro amor por Él y de nuestra gratitud por su fidelidad hacia nosotros. Un ejemplo poderoso de fidelidad lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, prisiones y sufrimientos, Pablo nunca renunció a su misión de predicar el Evangelio. En su carta a Timoteo escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Estas palabras resumen lo que significa vivir con fidelidad, ser constante, perseverante y comprometido hasta el final. Cultivar la fidelidad en nuestra vida requiere tiempo y disciplina. Significa buscar a Dios diariamente en oración, estudiar su palabra para conocer su voluntad y depender del Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe. También implica rendirnos a Él, confiando en que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos. Cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, es una semilla que Dios usa para su propósito eterno. La fidelidad también tiene un impacto profundo en nuestro testimonio. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, una vida fiel refleja la estabilidad y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Cuando los demás ven nuestra constancia, nuestra integridad y nuestra lealtad, se sienten atraídos por la fuente de nuestra fidelidad, Cristo. Y esa fidelidad no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean.
A medida que el Espíritu Santo cultiva este fruto en nosotros, nos preparamos para vivir con un corazón que refleja su carácter en todo lo que hacemos. Pero la fidelidad no es el final del camino. Está profundamente conectada con otro fruto que nos invita a actuar con suavidad y fuerza al mismo tiempo. La mansedumbre, una virtud que redefine cómo respondemos al mundo y a los desafíos que enfrentamos. Cuando el Espíritu Santo cultiva en nosotros la fidelidad, también nos guía hacia un fruto que, aunque a menudo es malentendido, tiene un poder transformador: la mansedumbre. En un mundo que valora la agresividad, la autosuficiencia y el control, la mansedumbre puede parecer una debilidad. Pero desde la perspectiva de Dios, la mansedumbre es una fuerza increíble que refleja la humildad, la templanza y el dominio espiritual. Es la capacidad de responder con gracia, incluso en situaciones de desafío o provocación, mostrando un carácter moldeado por el Espíritu. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. De hecho, requiere una fortaleza interior que solo puede provenir de Dios. Es tener el poder de responder con dureza, pero elegir la gentileza. Es poder ganar una discusión, pero optar por el respeto. Es tener la capacidad de imponer tu voluntad, pero decidir someterte a la voluntad de Dios. La mansedumbre es la fuerza bajo control, la humildad que no busca defender su posición, sino reflejar el carácter de Cristo. Jesús mismo describió su corazón como manso y humilde en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el ejemplo perfecto de mansedumbre. El Hijo de Dios, con todo el poder del universo a su disposición, eligió humillarse, servir y sacrificarse por amor a nosotros. La cruz es la expresión más poderosa de su mansedumbre, porque en lugar de usar su poder para salvarse, lo usó para salvarnos a nosotros. La mansedumbre también se muestra en nuestra relación con los demás. Vivimos en una sociedad donde se valora la competencia, la crítica y el tener la última palabra. Pero la mansedumbre nos llama a un camino diferente. Nos invita a escuchar antes de hablar, a buscar la reconciliación en lugar del conflicto y a responder con paciencia cuando somos provocados. En Proverbios 15:1 se nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva la ira. La mansedumbre no busca ganar una discusión, busca ganar un corazón. Ser manso no significa ser pasivo. A menudo, la mansedumbre requiere valentía. Es tener la fuerza para confrontar el pecado con verdad, pero hacerlo con amor y compasión. Es tener la sabiduría para corregir a alguien sin humillarlo, guiándolo hacia la verdad en lugar de apartarlo con dureza. En Gálatas 6:1, Pablo exhorta a los creyentes: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto nos muestra que la mansedumbre no evita la confrontación, pero siempre la aborda desde un lugar de amor y humildad. La mansedumbre también se prueba en las situaciones difíciles. Cuando enfrentamos injusticias, críticas o rechazo, nuestra respuesta revela si este fruto está siendo cultivado en nosotros. Es fácil reaccionar con enojo o resentimiento, pero la mansedumbre nos llama a confiar en Dios como nuestro defensor. En el 1 Pedro 2:23, vemos cómo Jesús, al ser insultado, no respondió con insultos. Al sufrir, no amenazó, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Este es el ejemplo que debemos seguir. Confiar en que Dios es quien tiene la última palabra y no nosotros. Cultivar la mansedumbre requiere una conexión constante con Dios. No es algo que podamos producir por nuestra cuenta, porque va en contra de nuestra naturaleza humana.
requiere humildad, dependencia del Espíritu Santo y una disposición a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando eso significa renunciar a nuestros derechos o deseos. La mansedumbre no es debilidad, es la fortaleza que viene de saber que nuestra identidad está en Cristo y que no necesitamos probar nada a nadie. La mansedumbre también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando vivimos con mansedumbre, nos volvemos personas confiables, accesibles y compasivas. Las personas se sienten seguras a nuestro alrededor, porque saben que no las juzgaremos ni las trataremos con dureza. Esto abre puertas para construir relaciones significativas y compartir el amor de Dios de maneras que trascienden las palabras. Además, la mansedumbre nos ayuda a mantener la paz en nuestras vidas. Cuando respondemos con mansedumbre en lugar de enojo, evitamos conflictos innecesarios y nos liberamos del peso del resentimiento. Esto no solo beneficia nuestras relaciones, sino también nuestra propia salud emocional y espiritual. La mansedumbre nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite descansar en la soberanía de Dios. Este fruto también nos prepara para enfrentar el mundo con una perspectiva diferente. Nos enseña que no siempre necesitamos ganar, que no siempre debemos defendernos o imponernos. La mansedumbre nos invita a confiar en que Dios es quien pelea nuestras batallas, quien nos vindica y quien tiene el control de todas las cosas. Nos permite vivir con una paz interior que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. La mansedumbre, cuando se vive plenamente, es un testimonio poderoso del carácter de Cristo. En un mundo donde la agresión y la autoexaltación son comunes, una persona mansa se destaca como un reflejo de la gracia y la humildad de Dios. Cada vez que elegimos responder con mansedumbre, estamos mostrando al mundo que hay una manera diferente de vivir, una manera que trae esperanza, reconciliación y paz. Y así, mientras el Espíritu Santo cultiva la mansedumbre en nosotros, nos preparamos para abrazar el último fruto de esta lista, el dominio propio, una virtud que nos llama a vivir con disciplina, autocontrol y un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. El dominio propio, cuando es cultivado por el Espíritu Santo, no solo nos transforma, nos libera. Es la habilidad de vivir una vida en la que nuestras decisiones ya no están controladas por impulsos, emociones o tentaciones externas, sino guiadas por un propósito mayor: glorificar a Dios. En un mundo que constantemente nos empuja a satisfacer deseos inmediatos, el dominio propio se convierte en un arma poderosa para resistir las presiones y vivir con integridad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos. En este sentido, el dominio propio nos da la capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando nuestras emociones o deseos nos empujan en otra dirección. Es la fortaleza para decir no a aquello que sabemos que nos aleja de Dios y sí a aquello que nos acerca más a su corazón. No se trata de reprimir nuestros sentimientos o necesidades, sino de aprender a manejarlos de manera que honren a Dios y beneficien nuestras vidas. El dominio propio no solo nos ayuda a resistir el pecado, también nos equipa para superar las batallas internas que todos enfrentamos. La lucha contra la ira, la ansiedad, la envidia o el orgullo requiere un corazón guiado por el Espíritu. Cuando el dominio propio está presente, comenzamos a enfrentar esas luchas con una nueva perspectiva. Ya no somos esclavos de nuestras emociones o debilidades, sino que las sometemos al poder de Dios que obra en nosotros. Imagina un río poderoso. Sin canales que lo guíen, ese río puede desbordarse y causar destrucción. Pero cuando se le controla y dirige, ese mismo río puede generar energía, sustento y vida. Así es el dominio propio en nuestra vida.
no es para reprimirnos, sino para canalizar nuestras energías, talentos y deseos hacia un propósito mayor. Sin él, nuestras vidas pueden volverse caóticas, pero con él encontramos dirección, enfoque y propósito. La Biblia nos da ejemplos de cómo el dominio propio transforma vidas. Uno de los más impactantes es el de Jesús en el desierto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo en su momento de mayor debilidad física. Sin embargo, Jesús respondió con la palabra de Dios y con un dominio propio inquebrantable. No permitió que las circunstancias ni las ofertas tentadoras lo desviaran de su propósito. Este ejemplo nos muestra que el dominio propio no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de nuestra conexión con Dios y de nuestra confianza en su plan. Otro ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo, quien vivió con una disciplina espiritual admirable. En 1 Corintios 9, 25 a 27, comparó la vida cristiana con la de un atleta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo entendió que el dominio propio era esencial para mantenerse firme en su misión y cumplir el llamado que Dios le había dado. El dominio propio también tiene una dimensión práctica que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. En nuestras palabras, nos ayuda a hablar con sabiduría y evitar comentarios que puedan herir o destruir. En nuestras acciones nos permite ser diligentes, responsables y confiables. En nuestras relaciones nos ayuda a responder con paciencia en lugar de enojo, a perdonar en lugar de guardar rencor y a construir en lugar de destruir. En nuestros pensamientos nos da el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. Pero quizás donde más se nota la falta de dominio propio es en las decisiones diarias. ¿Cuántas veces hemos caído en hábitos que sabemos que no nos benefician porque cedemos al momento? Desde el tiempo que pasamos en redes sociales hasta cómo administramos nuestro dinero o cuidamos nuestra salud, el dominio propio nos llama a vivir con intencionalidad. Cada decisión es una oportunidad para honrar a Dios o para alejarnos de su propósito. Este fruto nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos da la fuerza para elegir correctamente, incluso cuando la tentación parece irresistible. El dominio propio también es crucial en nuestra vida espiritual. Sin él, es fácil descuidar la oración, la lectura de la palabra y nuestra comunión con Dios. Pero cuando cultivamos este fruto, desarrollamos una disciplina espiritual que nos fortalece y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Es esa disciplina la que nos permite crecer en nuestra relación con Dios, enfrentar las pruebas con fe y perseverar en nuestro llamado. A menudo, el dominio propio se prueba en lo pequeño. No siempre son las grandes decisiones las que definen nuestro carácter, sino los pequeños momentos donde elegimos obedecer a Dios, en lugar de ceder a nuestros impulsos. Es en esas decisiones diarias donde el Espíritu Santo obra para moldearnos y transformarnos. Cada vez que elegimos la oración sobre la pereza, el servicio sobre el egoísmo o el perdón sobre el rencor, estamos fortaleciendo este fruto en nuestra vida. El dominio propio también tiene un impacto en quienes nos rodean. Una persona que vive con este fruto se convierte en un ejemplo de estabilidad, enfoque y confianza en Dios. Su vida inspira a otros a buscar la misma disciplina y propósito. En un mundo donde las personas a menudo se sienten fuera de control, el dominio propio es un testimonio poderoso del poder transformador del Espíritu Santo.
Por último, el dominio propio nos recuerda que somos responsables de nuestras decisiones. Dios nos ha dado libertad, pero esa libertad viene con la responsabilidad de elegir lo que es correcto. Cuando vivimos con dominio propio, honramos a Dios con nuestras elecciones y demostramos que nuestra fe no es solo una declaración, sino una acción constante. El dominio propio, como todos los frutos del Espíritu, no es un fin en sí mismo, sino una manifestación de la obra de Dios en nosotros. Nos equipa para vivir una vida que no solo glorifica a Dios, sino que también nos permite experimentar su paz, gozo y propósito en cada aspecto de nuestra vida. Es la culminación de una vida guiada por el Espíritu, una vida que refleja el carácter de Cristo y que impacta a todos los que nos rodean. Al recorrer cada uno de los frutos del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que no son cualidades aisladas, sino una obra integral del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cada uno de ellos es un reflejo del carácter de Cristo, un testimonio de su poder transformador y una invitación a vivir de una manera que impacte a quienes nos rodean. Estos frutos no se producen por nuestra propia fuerza. No son el resultado de un esfuerzo humano, ni algo que podamos alcanzar con disciplina o voluntad. Son un regalo de Dios, un resultado natural de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, sino que lo produce porque está arraigado en tierra fértil. Nosotros damos fruto cuando estamos conectados a la fuente de vida, Jesús. Como Él mismo dijo en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este es el llamado para ti hoy, permanecer en Cristo. Permitir que su Espíritu obre en tu corazón, arrancando lo que no le agrada, sanando lo que está roto y cultivando frutos que no solo transformarán tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, tal vez sientas que te falta amor, que el gozo se ha desvanecido o que la paciencia parece imposible en las pruebas que enfrentas. Tal vez te cuesta confiar en Dios, ser bondadoso con los demás o controlar tus impulsos. Pero aquí está la buena noticia. Dios no espera que lo hagas solo. Él está contigo, listo para fortalecerte, para guiarte y para producir en ti el fruto que refleja su gloria. El impacto de estos frutos no se limita a nuestra vida personal. Son un testimonio vivo del poder de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Cuando vivimos con amor en medio del odio, con gozo en medio del sufrimiento, con paz en medio del caos y con dominio propio en medio de la tentación, mostramos a los demás que hay algo diferente en nosotros. Y eso abre puertas para compartir el Evangelio, para hablar de aquel que hace posible esta transformación. Hoy es el día para hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué frutos del Espíritu están creciendo en tu vida? ¿Qué áreas necesitan más rendición, más espacio para que Dios obre? Este no es un llamado a sentirte culpable por lo que falta, sino una invitación a entregarte más profundamente al Espíritu Santo, sabiendo que Él está dispuesto a completar la obra que ha comenzado en ti. Recuerda que dar fruto no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, conexión constante con Dios y disposición para ser moldeado. Pero al final, la recompensa es una vida llena de propósito, de plenitud y de impacto eterno. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo cultive su fruto en nosotros, no solo cambiamos nosotros, cambiamos el mundo que nos rodea. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a tomar un momento para orar y pedirle al Espíritu Santo que continúe transformándote, que te ayude a permanecer en Cristo y a dar fruto en abundancia.
Y si quieres profundizar más, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Te aseguro que serán de gran bendición y pueden ayudarte a crecer en tu relación con Dios y en tu camino espiritual.